Muy apreciados, es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, años que estamos transmitiendo la palabra de Dios por este medio y también por la radio. Queremos darle una cariñosa bienvenida. Quiero llevarlos a leer un salmo que es el centro del estudio de esta semana, pero para hacer algunos acercamientos. Salmo 57. Los versículos 9 y 10. Dice el salmista: te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré a ti entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Qué estaba pensando el salmista cuando dijo los cielos y las nubes? Quizás usted diga lo mismo que nosotros, o que pienso. Estaba mirando esa nube que está allí, no muy lejana. Y cuando dice los cielos, era esas estrellas que en una noche uno puede percibir cosas maravillosas. ¿Saben? Estaba viendo que nuestro Sol está a 8,4 minutos de la Tierra. Recorre esa luz. Así que cuando el Sol se pone, ya el Sol se puso. Pero han descubierto una galaxia que está a 13.400 millones de años luz. Y los escritores que estudian estas cosas dicen, es posible que ahora está a 32.000 millones, porque el universo se está expandiendo. Miraba el salmista hoy día, podría haber dicho, Señor, tu amor, tu misericordia es más grande que esa galaxia. ¿No le parece? Bueno, bienvenido, vamos a conversar que este tema tan maravilloso. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Raúl, gracias a Dios, bien. Siempre dispuestos a seguir comentando los Salmos, que es un libro maravilloso, que siempre nos consuela, siempre recurrimos a ellos, a los Salmos, cada vez que tenemos alguna dificultad, y a veces también para conocer lo maravilloso de Dios. Y como esta lección nos habla del amor de Dios, que es una percepción que todos los seres humanos y todos los cristianos, cuando ya avanzamos en la fe, llegamos a percibir cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, cuánta paciencia tiene, cuánta tolerancia, qué grande es Dios. Y es bueno llegar a ese consentimiento, es bueno llegar a esa conclusión espiritual que realmente Dios es bueno, es maravilloso y que no nos trata como nosotros merecemos ser tratados. Y ese es el tema que nosotros vamos a tratar aquí en estos minutos que vienen por delante. Interesante ese concepto, porque si Dios nos tratara como merecemos, no existiríamos prácticamente. Sería muy difícil. Mire, el Salmo 40:17, quizá para seguir conversando acerca de esta situación, que el amor es tan grande hasta los cielos, Salmo 40:17 dice lo siguiente: aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Por un lado, está cercano. Por otro lado, él siente que de improviso Dios está, aunque su amor es tan grande, pero él está presente. Pero ¿qué le dice? No te tardes. Exacto. Y hay pruebas que Dios nos da a nosotros los cristianos, los seres humanos, porque Dios tiene que darse a conocer. Y pruebas del amor que nos tiene, nos manifiesta todos los días. Pero hay algunos testimonios mayores, porque los seres humanos no entendemos si Dios no hace cosas por nosotros, no nos abre puertas, no nos muestra el camino, no nos soluciona los problemas. La fe se va cimentando con un accionar de Dios en la vida humana, actos de amor, que a veces nosotros los encontramos maravillosos, a veces sorpresivos, a veces como oportunos para el momento y a veces cuando no tenemos ninguna salida, Dios se manifiesta con pruebas que no sabemos de dónde vienen, pero allí está Dios. Y me gusta mucho, Raúl, el Salmo 136, porque es el Salmo del amor, el Salmo de la misericordia de Dios. Se repite mucho la expresión, creo que aquí dice el autor 26 veces, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa este concepto? Me gustaría que lo comentáramos un poquito. Para siempre es su misericordia. Ahora,
El autor dice 26, y que son los 26 capítulos del Salmo, ¿eh? O sea, en cada versículo el autor o la persona dice para siempre es tu misericordia. Claro. Y entonces él se expresa allí diciendo, alabad a Jehová. Ahora, ese concepto dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Lo alabo porque Él es bueno. Y reitera esa idea, porque para siempre, concepto de siempre uno no lo capta, pastor, en realidad. No sé si usted lo capta, quien está escuchando eso de siempre. Sí. Porque nosotros estamos limitados por tiempo. Claro, es incomprensible para nosotros los seres humanos a veces entender el amor de Dios, porque la Biblia no está mintiendo cuando dice que el amor de Dios para sus hijos que han hecho el pacto con Él, que han creído en Jesucristo, que han sido declarados hijos de Dios, adoptados por el Señor Jesucristo, el amor de Dios es para siempre. No lo entendemos nosotros cuando nos pasan cosas malas a veces. Claro. Decimos, bueno, ahora se acabó el amor de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero eso es lo que no entendemos. Pero si lo entendiésemos como Dios lo ve, Dios nos trata con amor de acuerdo a lo que somos, a las circunstancias que nos rodean y el bien futuro que ve Dios después de toda esta posible disciplina que tenga también con nosotros. Dios nos trata con amor aún en las disciplinas que nos realiza. Ahora, este salmo da varias características de Dios en realidad y la asocia a esa expresión porque para siempre es su misericordia. Por ejemplo, dice, alabad a Dios de los dioses. Tú sabes que el pueblo de Israel tuvo muchos, alrededor de él había mucha gente idólatra, claro. Pero este era superior a eso, a esos dioses, superior en todo. Dice, alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Luego dice, al único que hace grandes maravillas. Yo estoy pensando que el salmista recordaba los hechos pasados del pueblo, porque maravillas fueron las cosas que hizo el Señor mientras iba ese pueblo en camino hacia su tierra. Fueron realmente maravillas. Y él dice maravillas, y él mismo debe recordar cuántas veces Dios hizo maravillas con él. Con David, que lo libró. ¿Te acuerdas que hemos estudiado de lo afligido que a veces él estaba? Sí. Pero él dice, maravillas hace Dios para todas las naciones, para todos, porque para siempre es su misericordia. Ese siempre, claro, está presente siempre. Me gusta mucho lo que dice este salmo, y hay otros salmos que también hablan de la historia de Israel. Los hechos grandes que Dios hizo en Egipto, con Abraham, con Moisés, con Aarón, en el desierto, y ahí se mostró un Dios poderoso, un Dios potente, un Dios que solucionaba todos los problemas en el desierto, dándoles agua, dándoles alimento con el maná, venciendo ejércitos enemigos. Y yo comparo esta historia sagrada de Israel con las creencias de otros dioses que hay en el mundo, con otras creencias, otras religiones que existen. No existe en ninguna religión que nosotros conozcamos del mundo un Dios tan poderoso con hechos tan comprobados como el Dios de Israel. Y no solo eso, porque los dioses que la gente hoy día tiene son limitados. O sirven para algo o no sirven para otra cosa. Sí. Porque están bajo la capacidad del que los creó, que es el ser humano. Claro. Pero este no ha sido creado por un ser humano, sino que, como dice la expresión, siempre ha existido, siempre ha sido misericordioso, para siempre es su misericordia. Y lo que tú has dicho es importante porque en la mitología griega ellos adoraban y creían en ciertos dioses, pero cada dios tenía su función. Y había miles de dioses, pero habían algunos que eran los más conocidos. Pero existían de miles de dioses a los cuales ellos le atribuían ciertos beneficios y ciertos hechos. Y después también en la iglesia cristiana se adquirió lo mismo. Hay algunos hombres que sirven para esto, otros para esto otro, y no son completos. Eso es importante. Pero el único que es completo y que sirve para todo, ¿quién es? ¿Quién es el que nos ayuda en todo, que es capaz de hacer todo? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es completo, Él atiende todas las necesidades
y para siempre la misericordia de Jesús también. Y a ese Dios completo es el que nosotros tenemos que arrodillarnos, adorarlo, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí hay algunas expresiones y a mí me gusta mucho, y yo recomiendo a quienes nos están escuchando que se queden en algunas expresiones y les busquen el significado del por qué la persona está diciendo ten piedad de mí, oh Dios, porque esta es una súplica de mí, oh Dios, y usa la expresión conforme a tu misericordia. ¿Te acuerdas que habíamos visto para siempre es tu misericordia, dice el salmista? Muy bien, ahora por favor ten piedad de acuerdo a esa misericordia que es para siempre. Claro, en realidad este salmo es uno de los que muchos de nosotros leemos muchas veces porque nuestra lucha contra el pecado, nuestros problemas espirituales. Y aquí vemos que el mismo salmo dice en la introducción, dice al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, históricamente este salmo fue escrito después de la visita de Natán, cuando le hizo reconocer a David su pecado. Entonces David, de acuerdo a su conocimiento que él tenía de la Biblia, del Antiguo Testamento, aquí nos dice en Éxodo 21:14 que Levítico 20:10 dice, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces David, conociendo la Biblia y el Antiguo Testamento, decía, no hay otra cosa, Dios lo ha escrito, no tengo salida. Y es por eso que él se estaba como enfermando. Él decía, no tengo esperanza, no hay salida. Y fue en ese momento cuando lo visita Natán, después de un año de llevar una tremenda carga espiritual, una lejanía de Dios. Conociendo la Biblia, decía, yo merezco morir, no tengo otra salida, porque está escrito. Sin embargo, él apela a Dios en la última instancia. No merezco ser perdonado, no merezco que Dios me restablezca. Lo único que apelo a la misericordia que Dios pueda tener de mí. Ahora, ¿sabe qué es bueno hacer aquí quizá un paréntesis? Porque efectivamente esto ocurrió, este salmo, o Natán viene a verlo después de un año. ¿Por qué no vino al tiro? Uno podría decir, ¿no es cierto? Un año. Pero ¿qué pasó con ese año, David? Yo creo que fue uno de los años más tristes, más dolorosos, más angustiosos. Pero a lo mejor pensó que esto ya se había olvidado y esto iba a quedar así, ¿no es cierto? Como tapadito, total, el rey podía perfectamente acallar la situación. Y en ese instante, cuando él creyó, y por eso estoy pensando, esto es quizá una reflexión personal, cuando creyó que ya todo estaba así calmo, ya había pasado, aparece el profeta enviado por Dios a decirle, no se ha olvidado Dios de tu pecado. Y le hace un ejemplo tan gráfico, ¿no es cierto? Y a mí me gusta porque la expresión que él tiene cuando Natán le cuenta la historia y él lo reconoce que es él, que Dios está diciendo, tú eres el que has hecho esto, te has matado a la ovejita más linda que había, ¿no es cierto? La única del dueño, tú lo has hecho. Él se arrepiente. Claro. Él como rey podría haber actuado de una manera diferente, pero en ese momento él tomó su pecado, lo vio tal cual era y se lo entregó al Señor. Claro, y esta es una de las cosas más grandes que todos nosotros tenemos con nuestro Dios. Cuando el pecado que hemos cometido, nosotros nos hemos arrepentido, hemos visto el mal. Y cuando disfrutamos del perdón de Dios, el corazón queda renovado
Y agradecemos la misericordia de Dios, porque cuando se perdonan los pecados, es el acto magnífico de Dios, donde Él muestra su amor hacia nosotros, porque a través de la sangre de Jesucristo, Dios nos perdona nuestras faltas. Ahora quizá otro paréntesis, porque lo que aquí nosotros estamos viendo que Salmiro está pidiendo que le limpie el corazón. Sí. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Si se sembró algo, eso va a cosechar. Tenemos que tenerlo presente también, porque Dios es misericordioso, pero esa parte siempre se cumple porque es una ley que Dios ha puesto. Claro. Pero mitiga los resultados, ¿cierto? Claro. No los deja completos, porque el resultado de David podría haber sido la muerte, pero Dios aminoró esa consecuencia terrible en su vida. Mira, yo estoy pensando que muchas personas quizás no, uno mismo a veces no mide estas consecuencias de hechos. Dios me va a perdonar, claro que va a perdonar, claro que te va a responder la oración, pero cuidado que lo que sembraste, y de hecho cuando mira la historia de David, ¿cuánto sufrió David por ese pecado? Sí. ¿Cómo fue de ahí en adelante su vida? Salmo 130, pastor, ¿qué le parece? Muy bueno. ¿Qué dice allí? De lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, ten atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Qué está pasando aquí? Está pidiendo que Dios cambie ese corazón que lamentablemente quedó muy manchado, muy atrofiado, muy malo. Yo creo que tuvo muchos pensamientos en la noche que lo atormentaron, pero Dios puede hacer eso, ese cambio, pero no sé, o sea, voy a decir así, la consecuencia la va a hacer un poquito menos dolorosa. Claro. ¿Tú recuerdas que hay un salmo en que David dice, Señor, porque Dios le dice, ¿ya qué quieres? Que tus enemigos te ataquen, que muere el pueblo, una serie de cosas. No, Señor, yo quiero caer en tus manos. ¿Tú recuerdas ese? Porque en ti hay más seguridad que caer en manos de los hombres. Claro. El versículo 4 del Salmo 130 nos dice, pero en ti hay perdón. Es decir, el único que puede perdonar el pecado es Dios. Y lo hace por misericordia, porque nosotros no merecemos el perdón. Lo hace gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, que cargó con nuestros pecados. Y el versículo 7 dice, esperé a Jehová, porque en Él hay misericordia. Es decir, la misericordia de Dios es muy grande, nos atiende. A veces pensamos que se demora porque Dios no actúa inmediatamente, pero llega, se presenta esa misericordia que necesitamos. Ahora hay una palabra que es muy linda que aparece aquí, dice, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, lo tornará, ¿no es cierto?, en el camino correcto, en la vivencia, porque mientras el pueblo, si uno recuerda, mientras el pueblo estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, en el periodo de David especialmente, fue un pueblo que no lo molestaron, estuvo muy tranquilo, tuvo riqueza, prosperó, ¿no es cierto? Todo lo que hacía era para gozo y alegría de toda esa nación. Fue un periodo muy hermoso, pero lamentablemente se desviaron. Pero Dios tiene misericordia y dice que va a redimirnos de todos sus pecados. Amén. El salmista está pensando en ese Dios que es majestuoso, misericordioso, y que hay que alabar a ese Dios que es misericordioso. Y hay unos salmos que él lo expresa así, ¿no es cierto? El Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Mira, fíjate que interesante porque él toma un ciclo que nosotros conocemos. El sol sale y se pone. Ahora hay una discusión si realmente el sol sale o se pone, o la tierra, qué sé yo, pero hay ese ciclo que nosotros entendemos. Un ciclo que empieza y termina. Cuando empieza, Dios está, y cuando termina, también.
O sea, te fijas, es completo lo que él está diciendo en relación a lo que es la alabanza que tenemos que hacerle al Señor, sea el nombre de Jehová bendito. Claro, y en este salmo también hay un texto muy hermoso, dice en el versículo 6 y 7 del Salmo 113, que Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Aquí el Señor hace obras maravillosas con algunos hombres y mujeres, que los levanta de su situación cualquiera sea y los exalta. Dios sabe humillar y sabe exaltar. Y estas son las obras que nadie las entiende. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe a qué hombre, a qué mujer debe levantar para ponerla en un pedestal diferente al que tenían de sufrimiento y de aflicción. Parece que en el tiempo de David, el tiempo de Israel, ¿no es cierto?, la problemática de la mujer estéril era muy grave. Sí. Y aquí el salmista toma ese tema también en el último texto, dice, él hace habitar en familia al estéril, que se goza de ser madre de hijos. No de sus hijos. Claro, ¿no? Que se goza de ser madre de hijos. O sea, a todas pareciera que Dios no le contestó la oración como se la contestó a algunas mujeres de la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero hay una esperanza de ser madre de otros hijos. Claro, efectivamente yo he visto esos casos varias veces ya, donde mujeres que el Señor no les concedió hijos o no pudieron casarse por algún motivo, pero llegan a ser madres custodias de sobrinos, de otros niños adoptados, y cumplen el papel de madre. Y también algunas están integradas a la familia. Porque Dios dirige las vidas, Dios sabe cómo atender a las necesidades de todas las personas y sobre todo de lazos familiares que todos necesitamos. Y parte del Salmo 123 dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. ¿Te acuerdas la temática de los cielos nuevamente? ¿Qué cielos? Que estaba viendo el lejano, pero hasta allá llega el amor de Dios. Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hace una especie así de acercamiento para que se entienda ese concepto, porque el siervo dependía de su señor, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de un siervo bueno, sí. No de aquel que castigaba, buscaba, hostigaba, no. La mira y el siervo sabe que de él va a venir misericordia, va a venir la ayuda que necesita, la solución a su problema. Claro. Y el verso 3 dice, ten misericordia a nosotros, Jehová, ten misericordia a nosotros, lo repite 2 veces, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Es decir, menospreciado, clama a Dios para que le quite ese menosprecio y ten misericordia a nosotros. Lo menciona 2 veces. El Salmo 103, la verdad que yo no sé con qué sabiduría eligió esta persona los salmos para irlos proyectando en temas. ¿Eh? Del amor. Claro, en temas. Es bien conocido, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el salmista con esto? Que cuando te llega a ti la respuesta, eres feliz, pasa el problema, pasa el tiempo y te acuerdas de agradecerle a Dios. Bueno, ese es un mal que todos nosotros tenemos. Dios hace grandes cosas que pronto las olvidamos. Ojalá pudiésemos tener una memoria grande para recordar cada hecho importante, porque eso nos traería más fe y nos traería más agradecimiento. Porque también nosotros tenemos una historia aquí en la tierra, cada familia, cada persona. Y tenemos un accionar de Dios en momentos en los cuales Dios ha actuado.
Y yo lamento también que se nos olvidan las cosas, a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor que a veces las pasamos desapercibidas y las olvidamos? Ojalá que nos acordemos de las cosas grandes por lo menos, ¿eh? Las pequeñas a lo mejor que no nos damos cuenta, pero hay hechos puntuales en los cuales Dios ha estado presente. Yo creo que de hecho algunas cosas en el futuro, Dios va a tener o ese ángel que Dios nos ha mandado, nos va a recordar algunas veces en las cuales Él nos libró de muchos peligros que quizás no supimos nosotros. Pero los que hemos sabido, que cuidemos, y yo lo digo con mucho cuidado, que cuidemos de no ver que nosotros fuimos parte de esa solución. Cierto. Porque a veces podría ser que nosotros digamos, mira, bueno, justo yo hice esto y resultó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios lo inspiró. Pero claro, si es allí donde uno debería... Por eso que el salmista tiende en sus salmos a darle toda la gloria a Dios, toda la alabanza a Dios, porque de Él va a emanar eso que vamos a conversar después, eso de sabiduría e inteligencia. Pero de allí viene el momento en que tú actúas. ¿Quién lo puso? ¿Cómo lo hiciste? Eso te lo dio Dios. Y cuando eso viene, entonces tengámoslo presente siempre. Señor, ahora que estoy mal, ayúdame como lo hiciste anteriormente. Claro, en el Salmo 103 también agrega el versículo 11, dice allí, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en el versículo 17 dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Es decir, los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Son los que creen en Jesús, son los que siguen a Jesús, los que oran, los que le cantan a Dios, los que lo alaban, las personas que concurren a cultos de alabanza al Señor, estudian la palabra, y la misericordia es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Qué bonito este pasaje. Eso de que lo temes está asociado al respeto que nosotros debemos tenerle a Dios en realidad. Yo no sé cómo es usted, qué ha pasado, qué ha sido en su vida. A lo mejor resbaló en la espiritualidad, en la familia, algún problema. Pero Dios está abierto a perdonar y a abrirle el camino, porque Dios dice que, el salmista dice, no te olvides ninguno de tus beneficios, de los beneficios de Dios. No te olvides tú de esos beneficios. Y ¿sabes una cosa? Si tú no te acuerdas de los beneficios de Dios, va a ser muy difícil que puedas caer en algún pecado grave. Porque vas a calcular o a saber lo que eso significa. Dios te acompañe, apreciado, que nos estás escuchando o viendo. Ten presente esto. Dios es misericordioso. Llega hasta los cielos, no sé hasta dónde. El salmista disparó hacia el universo. Hasta allá llega el amor de Dios. Pero también quiere estar en tu corazón. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.